Muy buenos días, esta es la tutorial número 1 de Matemática para la Computación 2. Mi nombre es José Antonio Fuentes. Yo voy a ser su tutor virtual y cualquier duda que ustedes tengan me pueden escribir a mi correo, acá se los dejo, o me escriben mensajes directos en la plataforma. Yo ahí estaré dispuesto a contestárselos. Entonces, un poco de lo que vamos a ver. Vamos a verificar asistencia. También vamos a establecer el horario de consulta de la semana. Entonces, ustedes se conectan, cualquier duda que tengan, yo voy a estar pendiente. También la propuesta que les tengo para los horarios de consultas puede ser martes de 8 a 10 de la noche o martes de 9 a 10 martes y jueves. También puede ser de 9 a 10 y puedo dejar otro día con el otro que ustedes puedan para que nos podamos reunir. Entonces, esta sería la propuesta, cualquiera de estos dos horarios. Y ustedes me dicen. O puede ser el viernes también. Ustedes ahí tienen toda libertad de decidir qué horario les conviene o les sale mejor. Este es para hacer tutoriales de repaso. También para hacer consultas, debido a que a esa hora yo estaré esperando sus consultas. Además, también vamos a hacer un poco de estudio de lectura para verificar qué tanto han asimilado en las clases. Entonces, algunos avisos. Recuerden que la primera actividad ponderada, importante, ¿no? Llamada autoevaluación 1. Entonces, será el día domingo 8 de marzo y estará habilitada de 2 p.m. a 3 p.m., ¿verdad? Importante. No olviden esta fecha. Primera actividad que se llama autoevaluación 1, día domingo 8 de 2 a 3 p.m. Entonces, ahora vamos a ver la propuesta de la agenda. Vamos a discutir sobre condiciones para que una oración sea proposición. También vamos a ver algunos ejemplos sobre oraciones que son proposiciones. Vamos a discutir sobre conectivos lógicos. Vamos a enfocarnos en la notación y utilizando esquemas de tabla de la verdad para cada uno de las ideas de los conectivos. También los ejercicios propuestos son los siguientes, ¿no? El ejercicio 1, vamos a verificar cuáles de las oraciones dadas son proposiciones. Entonces, las que resulten ser proposiciones las vamos a escribir de forma simbólica. Entonces, algunos de esos ejemplos. El primero es un 2, un número positivo. La siguiente oración, x cuadrado más 1 igual 0. La otra es 3 es un divisor común de 6, 9 y 15. La número 4, no irás a jugar fútbol. O irás y nadie estará en la cancha.
Y la número 5 es la suma de los cuadrados de ambos catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, si se trata de un triángulo rectángulo. Entonces, estas van a ser las oraciones, las cuales nosotros vamos a clasificar si son o no proposiciones. Además, vamos a tener en el ejercicio 2, vamos a tener que determinar la verdad o falsedad de cada una de las siguientes proposiciones. La primera, 2 menor o igual que 3 y 3 es un entero positivo. La segunda es 2 menor o igual que 3 y 3 no es un entero positivo. Entonces, además vamos a discutir ideas sobre cuantificador universal y cuantificador existencial. El cuantificador universal es el que se simboliza con para todo, ¿verdad? Y el existencial es este de acá. O sea, estos son los cuantificadores universal y existencial. Vamos a discutir ideas sobre ellos. Vamos a reformular oraciones y todas las ideas que tenemos sobre los cuantificadores. Luego, utilizando los cuantificadores dadas dos proposiciones, x es par, y q de x es un número primo, y r de x, y, o sea que x más y es par, y las variables x e y van a representar los números enteros. Entonces vamos a escribir oraciones las cuales corresponden a las siguientes proposiciones. La primera, utilizar el cuantificador universal, el segundo el cuantificador universal y el existencial. La tercera el universal negando una proposición y la última negando el cuantificador existencial sobre una proposición. Entonces, todas estas ideas vamos a convertirlas en oraciones para ver si hemos asimilado el conocimiento acerca de el cuantificador universal y el cuantificador existencial. Luego de eso, vamos a discutir sobre las proposiciones condicionales. Vamos a ver la anotación, vamos a verlas en esquemas de tablas de verdad, vamos a ver la proposición condicional recíproca, la contrapositiva y la bicondicional. Al final vamos a aplicar toda la teoría aprendida sobre proposición condicional en este ejercicio, en el cual o para el cual nosotros construiremos una tabla de verdad. Entonces, luego de construir la tabla de verdad, pasaremos a los métodos de demostración, los cuales son directo, indirecto y por contradicción. Entonces, vamos a leer un poco de teoría sobre los métodos, vamos a analizarlos, vamos a trabajarlos, vamos a entenderlos y entonces luego vamos a resolver ejercicios utilizando esos métodos. Entonces ahí tenemos el ejercicio 5, el cual nos dice que suponga que A y B son números naturales. Vamos a demostrar que si ambos son pares, entonces la suma de ellos también debe de ser un número par. Luego, en el ejercicio 6, vamos a verificar si n es un número natural y ese número es par n. Entonces, si solo si, n cuadrado va a ser par. El si solo si, recordando se escribe de esta manera. Entonces, en el cual lo que se prueba es lo siguiente, ¿no? P, entonces Q y además Q, entonces P, una doble implicación. Entonces, esto significa el sí y solo sí. Entonces, para el ejercicio 6, ¿verdad?
Luego vamos a tener el ejercicio 7, que da dos números n y m naturales. Si n y m es par, entonces al menos uno de los dos debe ser par. Luego, por último, en el ejercicio 8 vamos a encontrar o vamos a hacer una demostración por inducción matemática. Entonces, en el cual, recuerden que los pasos de la inducción es verificar que se cumple para n igual 1. La segunda parte es suponer que funciona para n igual k. Y por último, verificar, probar que funciona para n igual k más 1. Esto es la inducción matemática. Vamos a ver cómo funciona y vamos a utilizar esa idea. Entonces vamos a hacer un repaso de teoría. La primera es vamos a definir qué es una proposición. Entonces, ¿qué es una proposición? La proposición es una oración matemática o una expresión matemática que afirma o niega algo. Entonces, en pocas palabras, una proposición es una oración que tiene un valor de verdad, ya sea verdadero o falso, o lo representamos como 1 y 0, o si lo trabajamos en inglés como true o false. Entonces, estas son las ideas de las oraciones convertidas en proposición. ¿Que cuáles son? Una proposición es una expresión matemática que afirma o niega algo. Entonces, de esta manera, una proposición tiene un valor de verdad, el cual puede ser verdadero o falso. Entonces, ahorita vamos a considerar las proposiciones matemáticas y los ejemplos de algunas verdaderas, de algunas falsas y de otras que no son proposiciones. Entonces, la primera nos dice, el ejemplo de proposición verdadera: 5 es un número impar si, en efecto, recuerden que los números impares son los que tienen la forma 2n más 1 y además los podemos definir como 1, 3, 5 y así sucesivamente hasta el infinito. Esta es una proposición que es verdadera, ¿verdad? Entonces luego vamos con la siguiente. 2 es un número par. Entonces en efecto 2 tiene esta forma de 2 por n, donde empieza en 2, 4, 6 y así sucesivamente. Entonces por lo tanto estas dos proposiciones son verdaderas. Ahora vamos a verificar estas dos proposiciones que son falsas. La primera es 14 es un número impar. No, porque 14 es un número par, ¿verdad? 2 es igual a 5, no, porque 2 es diferente de 5. Entonces, estas son falsas. Y por último, expresiones u oraciones que no son proposiciones, ¿verdad? Esta de acá, porque no me da un valor de verdad o algo con que verificar la veracidad de los enunciados. Entonces, vamos a ver las proposiciones compuestas. En las proposiciones compuestas son aquellas en las cuales yo puedo
definir proposiciones a partir de otras proposiciones o generar proposiciones a partir de otras. Entonces, esa es una proposición compuesta, es decir, para las proposiciones o para trabajar con las proposiciones vamos a utilizar ciertos símbolos llamados conectivos. Algunos conectivos son los siguientes. Si tenemos este de acá, el conectivo de negación. Entonces, el significado es que no P o no es cierto que P. Entonces se denota así. La conjunción, que es el I, entonces el significado es P y Q, y la notación es P, este símbolo, Q. La disyunción, que es el O, entonces se lee P o Q y se denota por este símbolo de O. La implicación, que es esta flecha, y se lee si P, entonces Q. Y lo hacemos denotar por esto. Y la doble implicación, que nos dice que P sí, solo sí, Q. Y lo denotamos por esta manera. Entonces, estas serían las proposiciones compuestas. ¿Por qué? Porque recuerden que generamos una proposición basada en otras dos. La primera proposición es P, la otra proposición es Q. Y si utilizamos un conectivo, podemos hacer P y Q, y a esta es otra proposición. Va a ser P o Q, y esta es otra proposición. P, entonces Q nos da otra, y dependiendo del enunciado o de la oración, el valor de verdad o falsedad lo podemos encontrar dado su enunciado, ¿verdad? Entonces vamos a ver las tablas de verdad para la proposición de la conjunción. Entonces recuerden que la conjunción es el I. Entonces nosotros, ¿cómo sabemos o cómo podemos determinar la veracidad o la falsedad de esas proposiciones? Bueno, entonces utilizamos esta herramienta, tablas de verdad. Una tabla de verdad es un método para determinar cuando una proposición puede ser verdadera o para encontrar el valor de verdad de la proposición. Entonces, ¿cómo o para qué utilizamos la tabla de verdad? Para examinar todos los posibles valores de verdad de las proposiciones de manera individual. Entonces, observemos la tabla de verdad para la conjunción. El I, o vamos a simbolizar así. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, observen cómo obtenemos esta tabla. Tenemos la proposición P. Observen, lo vamos a formar aquí, acá arriba. Entonces P y aquí va a ser Q y aquí va a ser P y Q. Entonces las proposiciones pueden ser P verdadera y Q verdadera. Entonces verdadero y verdadero, eso nos da una verdadera.
Luego vamos a tener verdadero y falso. Entonces verdadero y falso, esto nos da falso. Luego viene cuando la proposición P es falsa, entonces pero la proposición Q es verdadera. Entonces falso y verdadero, esto es falso. Además, si ambas proposiciones son falsas, entonces esto nos queda que falso y falso nos queda falso, ¿verdad? Entonces observemos algo, que la conjunción o el valor de i es verdadero solamente cuando ambas son verdaderas. De lo contrario, la conjunción o el i es falso en cualquiera de sus nociones. Entonces tomamos el ejemplo. La proposición P, el número 4 es un entero impar. La proposición Q, el número 5 es un entero impar. Entonces observen que ambos son verdaderos. ¿Qué nos va a dar? Verdadero. Entonces nos quedaría R, o la nueva proposición, el número 4 es un entero par y el número 5 es un entero impar. Y esto es verdadero. Entonces, observemos cómo funciona la conjunción y su tabla de verdad. Recuerden, cosa importante, la conjunción es verdadera siempre que ambos son verdaderos. De lo contrario, es falso. Entonces vamos con el O. El O es la disyunción. O, a ver, O, entonces esta es disyunción. Entonces tenemos el ejemplo. P es el número 4 en un entero par y Q el número 5 en un entero impar. Entonces, ¿cómo funciona el O? Bueno, el O es si nosotros tenemos otra vez P y tenemos Q y tenemos P o Q. Entonces otra vez llenamos esto y decimos, bueno, los valores de las proposiciones pueden ser verdadero y Q es verdadero, entonces verdadero o verdadero, esto nos da un valor verdadero. Entonces también puede ser que la proposición P puede ser verdadera y Q es falso, entonces verdadero o falso, entonces, perdón, verdadero, esto nos da como verdadero, ciento. Entonces, verdadero o falso nos da verdadero. Y si tenemos falso y verdadero, entonces falso o verdadero, perdón, falso o verdadero, esto nos da verdadero. Y por último, falso o falso, esto es falso. Entonces observen cuál es la diferencia ahora. Entonces, que el O es verdadero siempre y cuando
una de las proposiciones sea verdadera, pero lo únicamente va a ser falso cuando ambas proposiciones, su valor de verdad es falso. Entonces, mucho cuidado con eso. Anteriormente, el I era verdadero solo cuando ambas eran verdaderas. Y el O era falso solo cuando ambas son falsas. Entonces, vamos con la negación. La negación hace lo siguiente, ¿no? Que si yo tengo mi proposición y digo, bueno, esta proposición es verdadera, si yo la niego con falso. Entonces, y si es falsa, esto es verdadera. Entonces, esa es la negación. Cambia el valor de verdad de la proposición. Entonces, si ustedes tienen una proposición que es verdadera y le aplican la negación, ahora es falsa. Si tienen una proposición que es falsa y le aplican la negación, ahora se convierte en verdadera. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo, que nos dice que el número 3, el número entero 3 es impar. Entonces, esta es falsa, ya que si formamos una nueva proposición, no es verdadera, ya que el número 3 es impar. Entonces, si nosotros la negamos, eso sería evidentemente que es falso. ¿Cómo así? Que si usamos la proposición no, sería que ahora el número 3 es par. Negamos la idea que estamos haciendo. Entonces, ahora vamos a ver la solución de los ejercicios de la tutoría. Si recuerden, cualquier duda lo anotan, lo vamos a ver al final. Entonces, cuando tengan la duda, ustedes me escriben y con gusto la aclaramos. Entonces, tenemos el siguiente ejercicio. ¿Cuáles de las siguientes oraciones son proposiciones? Entonces, las que sean proposiciones las vamos a escribir de manera simbólica. Entonces, la primera, 2 es 2, un número positivo. Entonces, esta, recuerden que está en forma de pregunta. Por lo tanto, no es una proposición. No es proposición. Entonces, ¿por qué? Porque es una pregunta esa oración. Luego vamos con la siguiente ecuación. X cuadrado más X más 1 igual 0. ¿Es o no es una proposición? No es una proposición porque es una afirmación declarativa. Entonces no es una proposición debido a que esa puede ser verdadera o falsa dependiendo del valor de X. Pero recuerden, no es una proposición, sino una afirmación declarativa. Entonces, el siguiente es 3 es un divisor común de 6, 9 y 15. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque declara algo que es verdadero y que si nosotros la podemos escribir en términos de P, Q
y R, ¿no? Entonces, ¿cómo la escribimos? Bueno, recuerden que 3 es un divisor común de 6. Entonces la P nos dice, la proposición P nos dice que 3 divide a 6. El siguiente Q, 3 divide a 9. El siguiente R, 3 divide a 15. Entonces, ¿cuál era la proposición? 3 es un divisor común de 6, 9 y 15. Sí, ¿por qué? Porque observen que podemos reescribir en términos de proposiciones y acá está lo del divisor común, ¿verdad? 3 divide 6, 3 divide 9, 3 divide 15. Entonces, por lo tanto, esta proposición se puede escribir de esta manera y de forma simbólica es P y Q y R. Entonces, esto es lo que nos dice que 3 es un divisor común de 6, 9 y 15. La siguiente nos dice que no irás a jugar fútbol o irás y nadie estará en la cancha. Entonces, tomemos las proposiciones. P, que sea ir a jugar fútbol, entonces Q es que si habrá alguien en la cancha, entonces alguien en la cancha, permitan, perdón ahí, vamos a ver, en la cancha y entonces la fórmula simbólica es, observen, no irás a jugar fútbol. ¿Quién juega fútbol? P, entonces no P es no irás a jugar fútbol. Ya negamos P. O irás y nadie estará en la cancha. O irás y no habrá nadie en la cancha. Entonces, si Q es habrá alguien en la cancha, no Q es no habrá. Entonces, ¿cómo se escribe de manera simbólica? No iré a jugar fútbol, no P. Vamos a ver. No iré a jugar fútbol, o no iré a jugar fútbol, o va a ir a jugar fútbol y no habrá nadie en la cancha. Entonces, así es como se escribe de manera simbólica esta oración, que ahora sí vemos que es una proposición, ¿verdad? Entonces tenemos el siguiente problema. La suma de los cuadrados de ambos catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa si se trata de un triángulo rectángulo. Entonces la proposición, observen que
P es la suma de los cuadrados de ambos catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y Q es un triángulo rectángulo. Entonces, aquí viene la idea. Bueno, recuerden que esta proposición tiene una doble implicación. ¿Por qué? Porque bueno, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cateto cuadrado de la hipotenusa. Y en efecto, es cierto. Luego, observemos que si es un triángulo rectángulo, entonces tiene hipotenusa. Entonces también existe esta. Entonces observen que P entonces Q y Q entonces P, esto es P, sí, solo sí, Q. Entonces de esa manera escribimos otra proposición, otra relación, perdón, en términos de proposición. Entonces, ahora tenemos la siguiente, ¿no? Probar el valor verdadero de esta proposición. Entonces, la proposición P es un número que nos da lo siguiente, no 2 es menor o igual que 3. Y Q, 3 es un entero positivo. Entonces observen, escribimos la tabla PQ. Entonces dice la conjunción es una I. Entonces P y Q. Si P es verdadero y Q es verdadero, entonces esta proposición va a ser verdadera. Entonces observen que la proposición de esta es verdadera. Luego vamos a ver algo del cuantificador universal. Entonces el cuantificador universal viene por lo siguiente, ¿no? Entonces el cuantificador universal, ¿qué es lo que nos indica que es algo cierto o algo verdadero para todos los individuos o los objetos? Entonces se representa por este símbolo y se lee para todo X. Existe tal, para todo X tal proposición. Entonces, algunas maneras de usarlo. Para todo X lo utilizamos en una condicional. Para todo X, P, entonces Q. Entonces, la siguiente es para todas las X, las P no son Q. Para todas las X, X es P, que es la proposición. Y lo negamos, entonces no todas las X son P. O se puede decir que algunas X son P. Entonces, además tenemos el último, para todo X o todas las X no son P. Entonces, estas son las maneras de llamar o de utilizar el cuantificador universal, que es el para todo. Para todo. Entonces, ese es el cuantificador universal para el cual podemos utilizarlo de esa manera. Ahora, vamos con el cuantificador existencial.
se representa así: e de x, y este es existe un, o existe, ¿no? Entonces, ¿qué hace eso? Entonces, existe esta proposición. Algunas formas de utilizarlo son las siguientes. La primera, existe P para algunas X, X son P y Q. Este es para algunas X, X no son P y Q. O sea, no estamos negándolo. Y existe esta, que se parece a la que tengo acá, es algunas X son P o hay P. Cualquiera de las dos se puede mencionar. Entonces también podemos hacer una unión de los cuantificadores. Entonces, al hacer la unión, observen que dice, para todas las X hay una y tal que P, y sería esta. Entonces, otra forma de utilizar el existencial es existe no P, o algunas X no son P. Y por último, ninguna X es P si lo sacamos a negar. Recuerden que de donde lo utilicemos o que hagamos con el cuantificador nos va a dar una idea muy diferente, ¿no? Entonces, mucho cuidado cuando ustedes estén utilizando el existencial y el de vulnerabilidad. El existencial, perdón, y el de para todo. Entonces, vamos a ver el ejercicio 3, ¿verdad? Vamos a escribir oraciones que correspondan a la proposición esta. Si P de X, X es par, entonces, ¿qué diría esta? Esta diría, para todo X, X es par. O para todo X, en los enteros, X es par. El siguiente, observen que este se parece a este de acá. Entonces, ¿qué haríamos con esto? Para todo X existe una Y en los enteros tal que al sumarlos, la suma nos da un término par. Luego aquí negándolo, para todo X no Q. Entonces observen que X es un número primo. Entonces para toda X no es primo. Y por último la negación del existencial. Observen que tenemos acá esto. Esta vamos a utilizar. Ninguna X es P. Entonces aquí sería ninguna X que pertenece a un entero es par. Entonces O para toda X es, perdón, aquí, como donde quiera puede aquí, ¿verdad? Entonces ninguna X es un número primo o X no es primo. Se pueden utilizar eso. Tenemos esta de aquí. Entonces esto se lee como, observen, ninguna X X en Z es un número primo. Entonces de esa manera formamos las oraciones. Si ustedes observan, no está tan complicado. Solo es tomen estas ideas de acá, esta y esta, apréndanselas, sepan cuándo manejarlas. Entonces cuando les den las proposiciones y cómo
Y el álgebra, o lo que hacemos con esas proposiciones aquí o con los conjuntos, solo ir complementando, ¿verdad? Pero recuerden cuál es la clave. La clave es manejar bien esto de acá. Entonces, esta y estas son las claves para obtener todo eso. Ahora vamos a construir la tabla de verdad para tres proposiciones. Entonces recuerden que true o cierto va a ser 1, false o falso va a ser 0. Primero lo que hacemos es, recuerden, para construir estas tablas lo que se hace es lo siguiente. Primero, la primera noción, entonces recuerden que esto, el número de ideas o de cálculos, si lo queremos llamar así, entonces se maneja como 2 a la n, con n que son el número de proposiciones. Entonces, proposiciones. Observen que cuántas proposiciones tenemos aquí: P, Q y R. Entonces serían 3. Si mi n es igual a 3, quiere decir que 2 al cubo, eso nos da 8. Entonces contemos. Bueno, primero 1, 2, 3, 4. Estos son los valores que hacen verdaderos. Luego los falsos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Para Q es 1, 1, verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Entonces para R es un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Y así sucesivamente. Entonces recuerden que esto es lo que vamos a construir utilizando la tabla de verdad. Entonces primero, ¿qué necesitamos? Bueno, neguemos Q. Al negar Q, si este es 1, aquí va a valer 0. Si este es 1, aquí va a valer 0. Este es 0, al negarlo a la 1. Y así completando toda la tabla. Entonces observen que ya tenemos no Q. Vamos a hacer P y todavía no. Vamos a hacer P o Q. Entonces P o Q, ¿qué decíamos? Que el O era verdadero solo cuando alguno de los dos es verdadero, y falso cuando no era ambos verdaderos, sino que ambos eran falsos. Entonces observemos P o Q. P o Q. Verdadero, verdadero. ¿Qué nos da? Verdadero. De igual manera para este. Luego para este. Y observen que como es un O, solo basta un valor de 1 para que esto sea 1. 0 o 1 es 1. 0 o 0, 0 o 0. Ese es el único o los únicos que van a ser falsos. Entonces, falso o falso es falso. Y falso o falso es falso. Entonces, ahora completemos P o Q y R, ¿verdad? Entonces tenemos la de P o Q y R. Entonces, esta cuando es verdadero, la de I. Cuando alguna de las
de los valores de las proposiciones es verdadero, ¿no? Entonces buscamos P o Q, ambos son verdaderos, da verdadero. Luego este de aquí, ambos son verdaderos, entonces le damos verdadero. Y aquí 0 o 1, entonces nos da 0. Y así sucesivamente completamos la tabla. Luego la implicación, pero antes hacemos el i. P y Q. Entonces, si P vale 1 y 0, 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el i, el único valor de verdad es cuando ambos son iguales, ¿no? Entonces observamos la igualdad y solo aquí es donde se cumple. Entonces, observemos que ya llenamos toda la tabla de proposiciones y solo nos falta esta línea, la del implica. Entonces 1, entonces 0, esto es 0, ¿por qué? Porque ya vamos a ver la tabla del condicional. Entonces P, y aquí tenemos Q, entonces P, entonces Q. Entonces si es verdadero, verdadero y verdadero, esto nos da verdadero. Verdadero y falso, esto nos da falso. Entonces la otra implicación es que si yo tengo falso, entonces verdadero, esto es verdadero. Y si tengo ambas que son falso, falso y falso son verdaderos. Entonces, observemos. Falso, falso nos da verdadero. Si falso y falso nos da verdadero. Pero es falso y falso de verdadero. Pero observen esto. Falso, verdadero y falso, que es esta, nos da como resultado un falso. Y así sucesivamente vamos completando esas tablas de verdad. Ahora vamos a hablar acerca de las proposiciones condicionales. Como observamos anteriormente, estas proposiciones condicionales podemos utilizarlas de esta forma, ¿no? P, entonces Q, lo cual se lee como P implica Q. Entonces P implica Q, lo vemos así. Entonces lo podemos leer P, entonces Q, P implica Q. Y así obtenemos el nombre de la tabla para ver o encontrar lo de las implicaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera la tabla? Como observamos, si nosotros tenemos verdadero y verdadero, nos da verdadero. Verdadero y falso nos da falso. Y falso y verdadero nos da verdadero. Y falso y falso nos da verdadero. Entonces, ¿cuándo es la única forma de que P implica Q sea falso? Solo cuando Q es falso. Entonces, tenemos una terminología
que la proposición P le podemos llamar hipótesis y la proposición Q le llamamos postulado, Q o conclusión. Entonces, si P entonces Q, P implica Q, y en símbolos matemáticos nos queda de esta manera. Entonces, de esa forma, si queremos ver una tabla de manera más compacta, es P y Q. Entonces P implica Q. ¿Y qué hacemos? Si es verdadero y verdadero es verdadero, si es verdadero y falso es falso, si es falso y verdadero es verdadero, y si es falso y falso es verdadero. Entonces aquí tenemos nuestra tabla de valores para obtenerlo. Entonces, algunos tipos de proposiciones condicionales. P entonces Q. Si cambiamos ahora Q entonces P se llama recíproca. Si negamos ambos, la hipótesis y la tesis, se llama contrarrecíproca. Y si negamos P y negamos Q, es contraria. Entonces, estos son los tipos, o algunos tipos, de proposiciones condicionales. Entonces podemos verlo de esta forma. Tenemos P, entonces Q, pero si negamos P, entonces, y negamos Q, este se llama contrarrecíproca, perdón, contraria. Y si ahora vamos en este sentido y hacemos Q, entonces P, esta se llama recíproca, pero si lo negamos, no Q, entonces no P, va a ser contra recíproca. Entonces, un ejemplo así coloquial de esto sería: si la proposición es si comes entonces estás lleno, la recíproca sería si estás lleno entonces comes. ¿Qué es esto? Entonces P sería si comes, Q sería estarás lleno, entonces P entonces Q dice si comes entonces estarás lleno. Si las negamos, ¿qué diría? Si no estás lleno, si no comes, entonces no estás lleno. La recíproca sería si no estás lleno, entonces no comes. Y la contrarrecíproca es esa, ¿no? Y la contraria, si no comes, no estás lleno. Entonces observen que es bien sencillo, ¿no? Identificamos quién es P y quién es Q y solo leemos. Si hay que negarlo, no P sería no comes,
y no Q, no estarás lleno. Y ahí solo es de ir jugando con cada una de las proposiciones o de los valores que estamos haciendo con ella. Luego tenemos las proposiciones bicondicionales. Este tipo de proposiciones, las bicondicionales, es la siguiente, ¿no? Podemos considerar tanto P implica Q como la recíproca Q implica P. P implica Q y consideramos Q implica P, que es su recíproca. Entonces, recordar que no es lo mismo, ¿no? Ambos tienen distintos significados, pero podemos considerar lo siguiente: si ambas, necesitamos que ambas estén de esta manera, entonces, y ambas verdaderas, podemos reescribirla como P si solo si Q. Entonces esta se le conoce como una proposición bicondicional. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Para ver la tabla de verdad. Primero observemos la tabla de verdad. Primero tenemos P y el bar de Q. Entonces, recordando, ¿verdad? Cuando es falso el entonces o la implicación, solo cuando la conclusión es falsa, ¿no? Entonces, el único caso de falsedad es este. Luego tomemos lo mismo para Q, entonces P. Cuando es falso, Q, entonces P, solo este, ¿no? Entonces observen, ahora vamos con I. ¿Cuándo es falso I? Bueno, I es falso siempre que alguno de las dos proposiciones sea falso. Entonces, observamos que aquí es falso y aquí es falso, entonces en estas dos van a ser las falsas. De lo contrario es verdadero. Y entonces, resumiendo, la del sí, solo sí, P, sí, solo sí, Q, nos quedaría esta de acá. Y de esa manera construimos ya nuestra tabla de verdad. Entonces un ejemplo es P A es par y Q es múltiplo de 2. Entonces si A es par, entonces A es múltiplo de 2. Y si A es múltiplo de 2, entonces es par. Entonces, al terminar y aplicar la bicondicional, quiere decir que A es par si y solo si es un múltiplo de 2. Y ya tenemos formulado nuestra tabla de verdad. Entonces, también hay equivalencias lógicas. ¿Y cuáles son? Bueno, es cuando diferentes proposiciones nos dan la misma tabla de verdad. Una de ellas, observemos, sería la siguiente. Tenemos P, Q. Entonces, hagamos la negación, no P y no Q. Entonces, P es verdadero. Entonces, Q es verdadero. Al hacer las negaciones, ambas son falso y falso. De igual manera, cuando P es verdadero y Q es falso, hacemos las negaciones y conseguimos esta parte. Entonces, observemos que tenemos P y Q. P y Q es verdadero, 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 falso, falso. Entonces, estas tres son falsas porque hay uno de ellos que es falso. Entonces, por lo tanto, nos queda
esta tabla, P y Q. Luego calculamos la tabla de las negaciones y entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Al calcularlas tenemos falso, falso, falso y por último verdadero. Luego calculamos el sí y solo sí. ¿Cuándo era falso el sí y solo sí? En estos dos casos, ¿no? De lo contrario, era verdadero. Y si hacemos la disyunción de hacemos la disyunción de y ¿qué nos queda? Observen que nos queda este de aquí, verdadero, falso, falso, verdadero. P si solo si Q es verdadero, falso, falso, verdadero. Entonces observemos que esta y esta y esta tienen equivalencia lógica, entonces son lógicamente equivalentes, aunque no necesariamente describirían lo mismo. Pero esa es la idea, que lógicamente existe la equivalencia en tablas de verdad o en las proposiciones. Luego vamos a ver los métodos de demostración. Entonces los métodos de demostración son los siguientes. ¿Qué es lo que hace un método de demostración? Hay que preguntarnos eso. Entonces, esta parte de aquí. ¿Qué es? ¿Qué es lo que hace? ¿Para qué lo vamos a utilizar? Entonces, un método de demostración es un esquema argumentativo válido con fundamento lógico, no perteneciente en sí a la matemática, sino como un elemento propio de la metateoría. Entonces, la validez de esta argumentación va a ser o va a depender de la veracidad de las hipótesis, ¿verdad?, para deducir la conclusión. Entonces, algunos métodos de demostración son los siguientes: método directo, método indirecto, reducción al absurdo y la contrapositiva. Y por último, un método de demostración de inducción matemática. Entonces, esos serían algunos de los métodos de demostración. Vamos a ir desglosando uno por uno y así observar cuál método o cómo o para qué lo podemos utilizar o en qué ámbito, en qué ambiente lo podemos utilizar el método de demostración. Entonces, primero la demostración directa. Entonces, la forma directa de demostrar es muy natural. Entonces, ¿qué es lo que hace? Recuerden que la forma directa es: si yo tengo esta proposición, entonces implica que sucede esto. Entonces, ¿cómo nos puede funcionar? Bueno, entonces asumimos que el valor de verdad es P y también Q tiene valor verdadero. Entonces, dado eso, vamos a ver un tipo de demostración directa. Entonces, ¿cuál es el esquema? Bueno, si P, entonces Q, que es el que suponemos la idea de P, y al final vamos a ver la idea de Q. Entonces, este es un esquema de demostración. Si P, entonces Q. Método directo, ¿verdad? Si P, entonces Q. El método directo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, observamos el primero. Primera proposición. X es un número entero impar, entonces X cuadrado es un número entero impar. Entonces observen que al ser impar,
X tiene esta forma. Entonces, como es directo, P, entonces Q, o P implica Q. Entonces P es X es un número entero impar. Entonces Q quiere decir que X cuadrado también es entero y X cuadrado se ve igual que 2n más 1. Entonces voy a probar tomando que X es impar, voy a llegar a que su cuadrado sigue siendo impar. Entonces tomamos lo siguiente, ¿no? X tiene esta forma. ¿Qué hago? Multiplico ambos lados por cuadrado. De esta forma. Entonces aplico. Entonces X tiene la forma 2a más 1. Aplico. Luego observo que me queda de esta manera. Entonces recuerden, el cuadrado de la primera cantidad más 2 veces el producto del primero, el cuadrado del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, aquí observo que hay un factor común, a, ¿verdad? Y 2. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, saco el factor común 2 y luego me queda aquí. Entonces observen que me quedó 2, pues a cuadrado más 2a más 1. Pero si en lugar de tener esto, yo digo que algo llamado k va a ser igual a esta parte de aquí, entonces observen que me queda un número de 2 por algo al cuadrado más 1. Entonces eso quiere decir que x cuadrado es 2k más 1, de esa manera. Y entonces recuerden, esto es impar, y si usted sí es impar, entonces es directo, ¿no? Porque asumimos que ambos eran verdaderos. Vamos con el siguiente caso. La contrarrecíproca. Entonces la contrarrecíproca es si P de P entonces Q es P entonces Q. Negamos. Eso va a ser no Q. Entonces no P. Eso. Entonces es la contrarrecíproca. Entonces suponemos que el valor de verdad de la proposición cambia y vamos a llegar a que en efectivo va a cambiar el valor de P. Entonces, como se ve en un ejemplo, observemos, si 3x menos 1 es par, entonces x es impar. Entonces, si hacemos P, 3x menos 1 es par. Y Q, x es impar. Entonces, ¿cómo es la contrarrecíproca? Bueno, no Q, entonces no P. ¿Quién era no Q? X es impar, ¿verdad? No Q, X es par. Entonces no P 13x menos 1 es impar.
Entonces empezamos con este, x es par, y si x es par quiere decir que tiene esta forma, de 2 por algo. Eso quiere decir que le restamos 1 a ambos lados. Entonces, primero multiplicamos por 3, pues aquí. Observen como aquí es par, partimos de aquí, entonces si multiplicamos por 3, entonces x igual a 3 por 2a. Luego si le restamos 1 a ambos lados, entonces restamos 1 a ambos lados. Y observen que, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, 3x menos 1 tiene la forma de 3 por algo menos 1. Con ese algo que vale 2 por esto. Entonces observen que 3x menos 1 tiene aquí esta forma, pero acá vale 2a. Y cometí un pequeño error, porque para hacerlo más sencillo, cambio esto, ¿verdad? Entonces 2, 3a menos 1. Entonces, k es que vale 3a. Entonces observen que 3x menos 1 tiene esta forma, 2 por un k, negativo 1, es impar, a lo que queríamos llegar aquí. Entonces, esa es la idea de que negamos, ¿verdad? Entonces, recuerden, px es par, qx es impar. Entonces negamos, no p, quiere decir que si antes era par, entonces x menos 1 ahora es impar. Y q, si antes era impar, ahora es par. Y como empezamos, ¿verdad? El contrarrecíproco es no q, no p, no. Entonces, no q nos dice que es un número par. Entonces, si es par, tiene esta forma. Entonces, si es un número par y tiene esa forma, vamos a llegar a que es un impar. Y en efecto hemos llegado a que es un impar. Entonces de esa forma hemos probado utilizando contrarrecíproco. Ahora la demostración por contradicción. Entonces por contradicción es, si demostramos que una proposición es verdadera por contradicción, suponemos que P es falsa y que además finalizamos diciendo que para una cierta proposición C se tiene que C y no C es verdadera. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si P es falsa quiere decir que no P es verdadera. Entonces, en efecto, ¿cómo vamos a hacer la prueba? Bueno, si observamos la tabla de verdad, por contradicción, en estos dos van a ser sus valores. Entonces, por contradicción, si esto es falso, si el antecedente es falso y el consecuente falso, es verdadero. Si es verdadero y falso, es verdadero. De otra forma, eso es falso. Este es el método de prueba. Entonces, aquí está, suponemos la negación de P, y vamos a llegar a que esto es verdadero. Entonces, esa es la idea del esquema. Y aquí tenemos ya los métodos de prueba, otros ejemplos para que los vayamos
viendo, ¿no? Entonces supongamos que A y B son números naturales. Vamos a demostrar que si ambos son números pares, entonces la suma es un número par. Entonces tomamos las proposiciones, ¿verdad? A es par y B es par y la suma debe ser par. Entonces, ¿cómo hacemos? Observen lo siguiente, ¿no? Vamos a demostrarlo de manera directa. Entonces, de manera directa, es bien sencillo, ¿no? Porque imagínense, tenemos dos números, A y B. Entonces, si A es par, A tiene la forma de 2 por M. Si B es par, tiene la forma de 2 por N. Entonces, al sumarlo, 2M. Observen si yo saco factor común 2, me queda M más N. Se recuerden que si yo hago K, quiere decir que ya llego a esa forma. Entonces, en efecto, ¿no? Porque si ustedes toman dos números pares, por la ley de cerradura, nos tiene que dar otro par. Esa es la idea. Entonces ya probamos que sí. Si ustedes observan, no es tan difícil. ¿Qué es lo que hay que manejar? Bueno, las ideas, ¿verdad? Recuerden, ¿cuál es la forma de los pares? Es 2 por algo. Si yo lo sumo, me tiene que quedar 2 por algo. Y ese algo es esa suma, ¿no? Entonces, eso es la idea del método vector. Vamos con un sí, solo sí. Entonces tenemos P, sí, solo sí, Q. Entonces, ¿cómo probamos esto? P entonces, P implica Q y Q implica P. Entonces, al hacer ambos, obtenemos que ya probamos esto, ¿no? Entonces, observen, ¿verdad? Tomamos un número natural, n, y n es par si y solo si su cuadrado es par. Entonces, tomamos que n es par para esta de acá. Si n es par, ¿qué forma tienen los números pares? De 2 por k. Entonces, quiere decir que si le damos al cuadrado a este n, nos debería de quedar otro de forma par. Entonces, observen que en efecto, ¿no? 2 por 2, k cuadrado. Entonces, si esto lo llamamos c, otro número, un q, digamos, entonces esto nos queda 2 por q, y esto es una forma de un número par. Entonces, de igual manera, la manera opuesta, ¿no? En dirección opuesta, lo vamos a probar por contrarrecíproca. Esto aquí, ¿qué va a hacer? La contrarrecíproca es no q, no p. Entonces, si n cuadrado es par, ahora por contrarrecíproca esto va a ser impar. Entonces, ¿qué hacemos? Asumamos que n es impar. Entonces, porque n va a tener una forma de impar. Luego, al elevar al cuadrado y extender, hacemos el mismo truco del ejercicio anterior. Observen que tenemos 2, este es 4j cuadrado más 4j más 1. Entonces, hacemos factor común sobre este. Y nos queda que 2 por 2j cuadrado más 2j más 1. Y entonces lo tenemos de esta manera. Vamos a ver. Lo tenemos de esta manera. 2 por 2j cuadrado más 2j más 1. Entonces, si hacemos que esto se llame k,
ser 2 por k más 1. Y esta es la forma de un número impar. Entonces, esa es la prueba. Forma impar, ¿verdad? Y ya hemos probado de esa manera por contrarrecíproca. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Si dado dos números naturales, si m por n es par, si la multiplicación, entonces al menos uno de ellos es par. Entonces demostrémoslo por contradicción, ¿verdad? Quiere decir que si n y m son naturales, tal que es par, vamos a asumir lo siguiente. Recuerden que es no p y c y no c. No p, entonces c y no c. Entonces si p es m por n par, ahora va a ser m por n es impar. Y entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, primero decimos que n por m es par. Asumamos que son impares. Entonces, si son impares, los podemos escribir como dos números de esta forma. Entonces, quiere decir que si los multiplicamos, ¿qué nos queda? Nos queda esto de acá. Pero si sacamos un factor común 2, observamos otra vez que esto lo podemos llamar como un R, ¿no? Esto de aquí, tomémoslo. Y nos queda algo como 2 por R más 1. Entonces, esta es otra forma de ¿qué? De un impar, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, esto nos da que m por n, alguno de ellos debe ser par. Entonces, esa es la prueba por contradicción, ¿verdad? Negamos uno y hacemos que cualquiera de ellos sea lo que nosotros necesitamos. Y esa es la contradicción. Otra manera de contradicción será esta P y no Q. Entonces, esa es la idea. Pero por contradicción, observen, si nm es par, quiere decir que ser menos 1, n o m debe ser par. Y entonces, asumamos que n y m son impares, los escribimos de esta manera, esta es la contradicción. Entonces, al ser impares y su producto es par, entonces quiere decir que al hacer esto de aquí es el par. Y ya. Luego vamos a probar la inducción matemática. Inducción matemática. ¿Qué hace la inducción matemática? Bueno, recuerden que es sobre los enteros. Eso es algo importante en la inducción matemática. Solo funciona para los números naturales enteros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, observen los pasos, mucho cuidado, ¿verdad? Inducción, paso 1. Entonces, mostramos que es válido para n igual 1. Vamos a probar que todo número natural, la suma de ellos, desde 1 hasta n,
se comporta como n por n más 1 entre 2, ¿verdad? Esperamos para n igual 1. Para n igual 1, ¿qué tenemos? Tenemos que 1 a este lado y a este sustituimos el 1, ¿verdad? Entonces 1 igual a 1 por 1 más 1 sobre 2. Y esto nos da 1. Entonces funciona. Ahora hacemos el paso inductivo. Suponemos que esa fórmula es válida para un número natural k. Entonces empezamos a hacer la suma 2 hasta k números. Entonces supongamos que funciona para n igual k. Entonces recuerden, primer paso, probar para n igual 1. Segundo paso, probar para n igual k. Tercer paso, vamos a probar para n igual k más 1. Entonces, ¿qué hacemos? Recuerden que teníamos 1, 2, 3 más k más 1. Entonces, esto de acá, esto de acá era la suposición anterior. Observen, esto de aquí. Entonces, eso vale k por k más 1 más k más 1. Entonces, hacemos la suma. Entonces, esto más 2 veces k más 1, ¿no? Recuerden que hacemos esto, ponemos 1 aquí. Esto por esto nos da esto. Esto por esto nos da esto. Entonces, reescribimos, pero observen que podemos factorizar k más 1, ¿verdad? Entonces, al factorizar k más 1, ¿qué nos queda? K más 1. Entonces, al factor común k más 2. Esto lo podemos escribir como k más 1 más 1. Y ahí es la inducción, ¿no? Inducción matemática. De esa manera lo hemos probado para k más 1 números, ¿no? Entonces recuerden, primero utilizamos o probamos para n igual 1. Luego para n igual k. N igual k más 1. Y observen qué es lo que hacemos. Bueno, tenemos 1 más 2 más k. Ahora es más k más 1, ¿verdad? Entonces, pero recuerden que hasta k era k por k más 1 sobre 2. Se le sumamos el k más 1 también a este lado. Reescribimos y nos queda esto. Luego después de reescribir, factorizamos y nos queda esto. Entonces ya hemos probado que es para k más 1 y eso. Entonces de esa manera termina nuestra lección matemática. Y también termina nuestra tutoría número 1 en matemática para la computación 2. Se recuerden, ha sido un placer, gusto, gracias y cualquier duda me la escriben en estos momentos para poder aclararla. Y pues ya tengamos una idea más amplia, ¿no? Entonces recuerden que las propuestas, si estamos de acuerdo, pueden ser a cualquiera de estas horas, así para poder trabajar más, resolver más ejercicios. Cualquier duda, a sus órdenes, me dicen. Gracias y feliz día.